Ok, ahora sí. Decía que la idea de esta clase es profundizar un poco más sobre las propiedades de las funciones diferenciables. Ok, ¿sí me están escuchando? ¿Se oye bien? Sí, profe. Perfecto. ¿Y ven la pantalla que estoy compartiendo? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, resulta que hay otra forma que esencialmente es la misma forma de definir lo que es una función diferenciable, solo que está escrita de una manera distinta y aunque en principio pareciera no tan amigable, en realidad nos sirve. Esa forma ayuda mucho más que la otra forma que vimos para demostrar algunas propiedades de este tipo de funciones. Entonces, la clase está dividida en esta alternativa, esta forma alternativa de definir la diferenciabilidad de una función. Vamos a ver que la diferenciabilidad implica la continuidad de una función y algunas propiedades de las funciones diferenciables que tienen que ver con que si la suma, multiplicación y cociente de funciones diferenciables bajo las condiciones adecuadas va a ser diferenciable otra vez. También hay varios ejemplos que muestran, creo yo, con bastante claridad lo que está pasando allí. Por supuesto, necesitamos, como vamos a hablar de diferenciabilidad, necesitamos conocer estos temas de funciones de varias variables, derivadas parciales y límites y continuidad de funciones de varias variables, porque lo que vamos a ver ahora es que la diferenciabilidad implica esto, implica la continuidad. ¿Okay? Y los límites debemos conocerlos porque esta otra forma de definir la diferenciabilidad también involucra un límite. Esta era la definición que habíamos dado para las funciones diferenciables. Teníamos una función de R2 en R y era la definición en varias variables, en n variables, era muy similar. Okay, pero solamente voy a recordar la de dos variables. Si decíamos que f era diferenciable en el punto AB, si teníamos que estas dos derivadas parciales existían en ese punto y además que este límite era igual a 0. Okay, existe y vale 0. Eso lo discutimos bastante en el momento en que tocó hablar de la diferenciabilidad de funciones. Pero me quiero concentrar más en esta forma alternativa del concepto de diferenciabilidad. Tenemos una f otra vez definida en R2, un abierto U de R2, ¿okay? Y P un punto de ese abierto. Entonces decimos o diremos que f es diferenciable en ese punto P si existen dos constantes A1 y A2, tales que f se puede escribir de esta manera, donde R, conocido como el residuo, cumple con esta propiedad, con que este límite es igual a 0. Fíjense que vamos a pensar un poco en qué significa esta fórmula. Lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. Estamos tratando de ver qué pasa con f en este punto, en el punto AB. ¿Okay? Y entonces lo que hacemos es que en la primera coordenada y en la segunda coordenada le sumamos un h, h1 en el primer caso y h2 en el segundo. Y resulta que estos puntos son puntos que están cerca del punto AB. ¿Okay? Cuando usted toma h muy pequeño, el punto A más h1, B más h2 es un punto cercano al punto AB. Y entonces lo que estamos diciendo con esta igualdad es que f en esos puntos cercanos a AB se puede aproximar o se puede escribir más bien mediante esta expresión, mediante f de AB más esta combinación lineal de H1 y H2, donde A1 y A2 vamos a ver ahorita quiénes son, y R es el residuo. Si este R no estuviera acá, entonces esta igualdad no sería una igualdad, sino una aproximación. Y entonces en ese sentido estaríamos diciendo que F en una vecindad, en los puntos cercanos de AB, se puede aproximar por medio de la propia F en AB más estas dos cosas. ¿Ok? Es una aproximación si es que este R, que es el residuo o el resto, no estuviera allí. Por eso se llama residuo, porque esencialmente lo que pasa con esto es que es algo muy pequeño, ¿sí? Es bastante pequeño, y es como el error que estamos cometiendo al hacer la aproximación de F en estos puntos por medio de esta suma. ¿Okay? Pero ese residuo no es cualquier cosa, tiene que cumplir con esta característica. ¿Okay? El límite cuando H1 y H2 tienden a 0, 0, de esto vale 0. Ahorita vamos a ver ejemplos para aclarar la situación de esta definición.
Pero la idea esencial es que yo puedo aproximar f en los puntos cercanos de AB, la puedo aproximar por medio de esta expresión. Y si le sumo el resto, que es el error, el residuo, entonces hay una igualdad. ¿Okay? Esa es la otra definición de diferenciabilidad. Es una forma natural de definir la diferenciabilidad, porque fíjense qué pasa. La diferenciabilidad en el caso de una variable tenía que ver con que la función pudiese ser aproximada por medio de una función lineal. ¿Ok? La función dada cerca del punto en donde estamos chequeando la diferenciabilidad puede ser aproximada por medio de la función lineal. Y esto que está acá, si ustedes recuerdan un poco lo que vieron en álgebra lineal, bueno, esa, no eso, sino esta parte nada más. Esta parte es una función lineal. ¿Ok? Es una transformación lineal. Entonces, eso es lo que está pasando acá. Y lo interesante de esta forma de definir la diferenciabilidad es que exactamente, o una forma muy parecida, muy parecida a esta, es la que nos permite definir la diferenciabilidad de una función de n variables. ¿Ok? Y entonces, lo que ocurre es que las propiedades que vamos a obtener a partir de esta definición se obtienen a partir de la definición para funciones de n variables. Es decir, las propiedades que yo tengo para funciones de dos variables también se van a cumplir para funciones de n variables. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Pues bien, entonces, de la fórmula 2, esta fórmula que está acá, cuando despejamos el residuo, está claro que el residuo se puede escribir de esta manera, simplemente pasando esto a restar para el otro lado. Lo que yo quiero hacer con esta observación, la observación 1, es mostrarles que efectivamente si la función satisface estas características, entonces va a cumplir también con la definición de diferenciabilidad que habíamos dado antes. Y por lo tanto, hay una compatibilidad, digamos, tiene sentido definir las funciones diferenciables de esta forma, porque si cumple con esto, cumple con lo que habíamos pedido antes. Pero primero lo que quiero hacer es mostrarles quiénes son estas constantes A1 y A2. Fíjense que acá, si ustedes miran en la definición que dimos antes para diferenciabilidad, aquí aparecen las derivadas parciales multiplicando a x menos a y a y menos b. ¿Ok? El hecho de que aparezcan esas derivadas parciales allí no es casualidad. ¿Ok? De hecho, tiene que ver precisamente con esta definición. Estas constantes tienen o son esas derivadas parciales. Vamos a verlo. Fíjense, el resto está claro que al despejarlo de la ecuación 2 tenemos que se calcula de esta manera, el residuo, resto o error, como quieran llamarlo. ¿Okay? Ahora, el hecho de que esto sea cero significa que cuando nosotros, que este límite sea cero, significa que cuando nosotros ahora tomamos esto y lo dividimos entre las normas H1 y H2, fíjense qué pasa. No importa por qué camino yo me acerque a 0, 0, en particular si me acerco por este camino, ese límite va a seguir siendo 0, porque recordemos que cuando el límite en varias variables existe, va a existir por cualquier camino y va a coincidir, va a ser el mismo valor por todos los caminos posibles. Entonces, si yo tomo este camino, H2 igual a 0, pero con H1 positivo, fíjense qué pasa. Aquí no le estamos llamando XY, sino H1 y H2. ¿Ok? Entonces pueden pensarlo así. Tengo el eje vertical que es H2 y el eje horizontal que es H1. Cuando yo tomo H2 igual a 0, lo que estoy haciendo es acercarme por el eje horizontal. Y si tomo H1 positivo, no solo por el eje horizontal, sino por la parte positiva de este. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo al acercarme, al considerar este camino. Me estoy acercando por el eje horizontal y por la parte positiva de ese eje. Entonces, por supuesto que cuando nosotros hacemos H2 igual a 0, esto acá se anula. La norma de esto va a ser la norma solamente del punto H1, 0 y esa norma es H1, porque, bueno, en verdad es el módulo H1, pero como H1 es positivo, lo tomamos de esa manera, queda solamente H1. ¿Okay? Y arriba H1 y H2 que era 0, ¿ok? Ahora, cuando ustedes en esta expresión que teníamos para R, para este R, sustituimos aquí en lugar de H2, colocamos 0, entonces fíjense que aquí va a quedar A más H1, B, porque H2 es 0, y eso es lo que queda aquí, ¿ok? Menos F de AB, y acá menos A por H1
y el A1 por H1, perdón, y A2 por H2 se elimina porque H2 vale 0. Entonces acá, creo que alguien tiene el micrófono encendido. Ok, seguimos. Cuando hacemos este... Colombia es una película de porno. Lo están culiando. Ok, pues ya no, ya quitaron el sonido. Ok, cuando dividimos esto entre H1, que es lo que se hace acá, ok, dividir entre H1, quedaría esta parte entre H1 y este entre H1 se simplifican los H1 y queda menos A por 1, A sub 1, perdón. Entonces, R de H1, 0 entre H1 es esta expresión, ok. Bueno, esto que está acá, este cociente, según la fórmula 3, la propiedad 3, dice que tiene límite igual a 0 cuando el H1, H2 tiende a 0. Como H2 es 0 ya, entonces cuando hacemos tender a H1 a 0, entonces el límite de este tiene que ser igual a 0, porque eso es lo que dice esto aquí arriba, ¿ok? Y eso es lo que estoy indicando acá. Entonces, en otras palabras, lo que tenemos es esto. Lo que tenemos es que A1, fíjense qué es lo que pasa acá. Cuando uno dice que esto tiende a 0, cuando H1 tiende a 0, lo que estamos diciendo es que el límite de esto es igual a 0. Y que el límite de esto sea igual a 0, cuando H1 tiende a 0, lo que significa es que A1 es igual al límite de este cociente. ¿Okay? O sea, el límite de esta parte, de este cociente nada más, va a ser igual a 1. Y resulta que el límite de ese cociente, por definición, si ustedes se van un poco a lo que era la derivada parcial con respecto a x, esto que está acá, este límite no es más que la definición de la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto AB. ¿Ok? Entonces, A1, el A1 que está acá arriba, que dice la definición que existe, ¿ok? No es más que la derivada parcial de f con respecto a x en AB. Y de una forma completamente análoga se puede ver que A2 es la derivada parcial de f con respecto a y en el punto AB. ¿Okay? ¿Esto qué significa? Pues que cuando nosotros pedimos que existan estas dos constantes, A1 y A2, tales que f se puede escribir de esta manera, lo que estamos diciendo o lo que estamos pidiendo es que existan las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y en AB. Es decir, estamos pidiendo que se cumpla esta primera condición de la diferenciabilidad, de la definición de diferenciabilidad que habíamos dado antes. ¿Ok? Entonces, noten que estamos cumpliendo con los requisitos que se pedían antes. ¿Ok? Entonces, cuando pedimos, repito, cuando pedimos que A1 y A2 existan, estamos diciendo que existen las derivadas parciales, porque el cálculo que acabamos de hacer implica que esas derivadas parciales son precisamente A1 y A2. ¿Okay? Ahora, el límite 3, este límite 3 se puede escribir de esta manera. Fíjense que, recuerden que nosotros habíamos escrito R así, ¿okay? El residuo se había escrito de esta forma, y entonces cuando lo dividimos entre la norma, el residuo lo dividimos entre la norma de H1, H2, entonces en el numerador queda el residuo ese que habíamos escrito. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a llamar a esto que está acá X. Vamos a llamar a esto Y, ¿ok? Por lo tanto, si esto es X, despejando, si X es igual a A más H1, entonces H1 es igual a X menos A. Eso es un despeje sencillo, ¿no? X igual a A más H1, al despejar H1 queda X menos A. De la misma forma, si yo escribo Y igual a B más H2, al despejar H2 queda H2 igual a Y menos B. Y entonces queda esta expresión así. Es decir, está quedando esta expresión que está acá, ¿ok? En el numerador. Y en el denominador, ¿quién es H1, H2? Bueno, H1, H2 es H1 que es X menos A y H2 que es Y menos B. Cuando usted sustituye esos valores acá, resulta que este H1, H2 es el mismo vector XY menos AB. Entonces, tomarle la norma a H1, H2 es tomarle la norma a E. Y esto que está acá no es más que la misma fórmula, el mismo límite que estaba en la definición esta que está aquí, en la definición de diferenciabilidad que habíamos dado antes. Entonces, esto
según la cuenta que hemos hecho acá, este límite va a ser igual a 0 porque este límite por definición es igual a 0. El límite de este cociente es igual a 0 y por lo tanto este también. Entonces, en resumen, lo que estoy diciendo es que no solamente se cumplen que las derivadas parciales en AB existen, sino que además se cumple que este límite es igual a 0, existe y vale 0, gracias a la condición que se pide acá de que este cociente tiene límite 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues lo que significa es que si se cumple la definición alternativa esta que hemos dado para diferenciabilidad, se cumple también la definición anterior y por lo tanto, efectivamente, según lo que vimos antes, tenemos diferenciabilidad. Okay, entonces, ¿por qué definir esta o por qué dar esta forma alternativa de definir la diferenciabilidad? Bueno, en primer lugar, no es una forma tan alternativa en el sentido de que realmente son equivalentes. Las dos definiciones son equivalentes. No solamente se cumple a partir de esta definición se cumple la anterior, sino que a partir de la anterior se cumple esta también. Eso no es difícil de ver. Okay, eso no es algo que vamos a ver ahora, pero realmente no es complicado de ver. Entonces, ¿por qué dar esta definición alternativa de diferenciabilidad? Porque ella permite, en algunos casos, hacer los cálculos de una manera mucho más sencilla. Bueno, vamos a ver ejemplos para ver de qué se trata esto y después algunas propiedades si nos alcanza el tiempo. En este ejemplo, fíjense que tenemos la función x por y cuadrado, es una función polinómica, ¿ok? Y vamos a ver que ella es diferenciable en el origen, ¿ok? En el punto 0, 0. Nuestro punto AB es 0, 0. Entonces, aquí donde iba A más H1 va 0 más H1 y donde iba B más H2 va 0 más H2 porque ahí B es un 0. Según la definición de la propia función, ¿ok? Esto que está acá no es más que f de H1 H2, es lo que coloco aquí abajo, ¿ok? Y f de H1 H2 por definición es H1 por H2 al cuadrado. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno, al hacer al tratar de escribir esta fórmula, la fórmula esta que está acá, la fórmula 2, ok, queremos escribir esto. Entonces lo que resulta es lo siguiente, este es f de AB, después está el A1 por H1, A1 recuerden que era la derivada parcial de f con respecto a x en AB, esta vale 0, evidentemente cuando usted deriva aquí con respecto a x da y cuadrado y si lo evalúa en 0, 0 da 0, ok. Aquí esta también da 0 porque la derivada parcial con respecto a y es 2x por y evaluada en 0, 0 da 0. Esta era A2 por H2, entonces aquí da 0 y queda el resto. ¿Okay? Entonces, toda esta parte es 0. Lo único que sobrevive es el resto. Y entonces tenemos que el residuo o resto es H1 por H2 al cuadrado. Obtuvimos esa expresión para el residuo. ¿Okay? Entonces, hemos visto que A1 y A2 existen. ¿Ok? Estos son mi A1 y mi A2 de la definición. Ahora hay que ver que este límite vale 0. ¿Ok? Si este límite es 0, ya habremos cumplido con todos los requisitos de la definición y tendremos diferenciabilidad en el punto 0, 0. Pues bien, acá este cociente no es más que este cociente que está acá, porque arriba es el resto, que es H1 por H2 al cuadrado, según el cálculo que hicimos antes, y la norma de H1, H2 es la raíz cuadrada de H1 cuadrado más H2 cuadrado. Esa es la definición. Pues bien, una forma de calcular esto es, por ejemplo, usando coordenadas polares. Hay otras formas de hacerlo, pero usando coordenadas polares quizás es la más rápida acá. Es decir, tomamos H1 igual a R coseno de tita y H2 igual a R seno de tita. Noten aquí que el R que tomo en coordenadas polares es mayúscula para no confundirlo con este R que está acá. ¿Ok? Entonces, al hacer esa sustitución de coordenadas polares, arriba queda así. En H1 sustituimos R coseno de tita y en H2 R seno de tita. Y entonces abajo va a quedar R cuadrado a la 1 medio, que va a ser R. En realidad es el módulo de R, pero como R es positivo va a ser R, se simplifica con este R y va a quedar solo R cuadrado coseno por seno cuadrado de tita. Evidentemente, cuando R tiende a 0, esto tiende a 0. ¿Ok? Y por lo tanto, este límite es 0. ¿Ok? Y eso quiere decir
que efectivamente tenemos diferenciabilidad en 0, 0. Era lo que se quería demostrar. Entonces, vamos a tratar de aclarar un poco cómo se usa ese concepto o esa definición de diferenciabilidad para chequear diferenciabilidad. ¿Okay? Y para ello voy a dar unos pasos que debemos seguir para que sea un poco más sencillo de proceder usando esta definición. Entonces, si queremos usar la definición 1 para chequear diferenciabilidad de una función en un punto A, B, entonces lo primero que debemos hacer es calcular estos valores. F en AB, F de A más H1, B más H2 y las derivadas parciales de F en AB. ¿Por qué hay que calcular esos valores? Bueno, porque en el paso 2 nos toca escribir lo que estaba en la fórmula 2. Recuerden que la fórmula 2 era esta fórmula que estaba acá. ¿Okay? Nos toca escribir esta fórmula. ¿Okay? Y como nos toca escribir esa fórmula, tenemos que calcular F de AB, F en A más H1, B más H2, tenemos que calcular A1 y A2, que como vimos hace un momento, no son más que estas derivadas parciales. Por eso el paso 1 es calcular todos esos valores. ¿Ok? El siguiente paso es escribir la fórmula 2. La fórmula 2 era esta que está aquí escrita, solo que ahora allá estaba escrita con A1 y A2, pero ya sabemos que estas son las derivadas parciales, evaluadas en el punto donde estamos chequeando la diferenciabilidad, que en este caso es AB. Okay. Sustituimos los valores calculados en el paso anterior y obtenemos esto que está acá. El siguiente paso es, a partir del paso 2, a partir de este paso, lo que hacemos es despejar este R y escribir este cociente. ¿Ok? Despejamos R. Entonces ya todos los valores están dados. Lo que hacemos es pasar todo este para este lado restando y despejamos R. R de H1, H2. Y así obtendremos este numerador y el denominador es el mismo que el de antes. El denominador es este cociente, este denominador, esta raíz, ¿no? H1 cuadrado más H2 cuadrado a los medios. Ese va a ser el denominador. Entonces, como último paso, calculamos el límite. Y si el límite vale 0, entonces la función va a ser diferenciable. Y si no es 0, no va a ser diferenciable. Pero si resulta que en el paso 1, por ejemplo, una de las derivadas parciales que yo estaba calculando en AB no existe, entonces ya no hay diferenciabilidad, porque ya no podría seguir con los siguientes pasos. ¿Ok? Tendría que parar allí porque no tengo uno de los valores que necesito para continuar. ¿Está claro eso? Voy a dar un ejemplo siguiendo estos pasos para que quede un poco más claro. Pero hasta ahora está claro. Bueno, parece que sí. Ok. Fíjense, este ejemplo es un ejemplo muy sencillo. Lo que me interesa es ilustrar el procedimiento que acabo de enumerar. Ok. Tengo la función f de x y igual a x. Pude haber tomado la función f de x y igual a y el procedimiento es muy similar. De hecho, esa función, la función f de x y igual a es una función que está como parte de los ejercicios. Usted va a hacer este mismo ejemplo, solo que para la función y, no para la función x. ¿Ok? Vamos a ver que es diferenciable en cualquier punto de R2. Entonces, para eso, tomamos primer paso. Calculamos, según el paso, esto que teníamos acá, calculamos f de AB. F de AB evidentemente es A. F de A más H1, B más H2 es la definición de la F dice que es la coordenada X, ¿no? Y aquí es la coordenada X que es A más H1. Entonces eso es F de A. La derivada parcial de f con respecto a x siempre vale 1 sin importar dónde lo evalúe. Y con respecto a y siempre vale 0 sin importar dónde lo evalúe. Eso está claro porque esta es mi f. ¿Okay? Después sustituimos en la fórmula 2. F de A más H1, B más H2 es A más H1 según el cálculo que hicimos antes. F de AB es A. La derivada parcial de f de AB es 1 y eso está multiplicado por H1. La derivada parcial de f con respecto a y en AB es 0 multiplicado por H2 y el residuo. ¿Ok? Bueno, es evidente que en el lado izquierdo da A más H1 y en el lado derecho, esta parte que está acá resulta ser A más H1 también, porque va a ser este que es A más 1 por H1. Entonces, A más H1 acá y A más H1 acá. ¿Ok?
Al pasar esto a restar al otro lado, queda que R vale 0. Y evidentemente, si R vale 0, el límite también, el límite de R sobre A, sobre la norma de H1, H2 también es 0. Y tenemos que F es diferenciable en cualquier punto AB de R2. ¿Está claro lo que hicimos en este ejemplo? Profe, yo me confundí Sí. del paso 2 al paso 3. ¿Puede repetir, por favor? Del paso en el ejemplo como tal, ¿no? Sí. Ok, bueno, esto que está acá, según la cuenta que hicimos arriba, da A más H1. Entonces, en el lado izquierdo de la ecuación tenemos A más H1, ¿de acuerdo? Este que está acá es A, también según la cuenta que hicimos arriba. Este que está acá completo es H1, porque es la derivada parcial, que es 1 por H1. ¿Ok? Este es 0 y el residuo lo dejamos igual. Entonces, esta parte desaparece. Sobrevive nada más esta parte. ¿Quién es esta? Esta es A más H1. ¿Ok? Ese A más H1 que está aquí en el lado derecho pasa restando al otro lado y se elimina con este. Y entonces queda que el residuo es igual a 0. ¿Sí queda claro? Lo que hicimos fue despejar simplemente. Despejamos esto, pasando todo esto a restar al otro lado. Pero resulta que todo esto, el tercer término se elimina y el primero y el segundo sumados es precisamente A más H1. Porque lo que vale 1, lo que coloqué aquí como 1, es solamente la derivada parcial, esa que calculamos arriba. ¿Okay? Pero ese 1 está multiplicando al H1, entonces queda en este término es H1. Sumado con A es A más H1 que pasa restando al otro lado y se elimina con este A más H1. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Entonces, bueno, el residuo es 0 y el límite por supuesto va a ser 0 porque arriba en el numerador es 0 y abajo en cambio es una norma que no es 0 porque H1 y H2 tiende a 0 pero no es 0. El punto H1, H2 no es 0. ¿Ok? Entonces abajo no es 0. El cociente va a ser 0 sobre un número que no es 0, por lo tanto es 0 y se va para 0. ¿Ok? Bueno, de una forma completamente análoga, si aquí uno tuviera el Y, tendríamos, la diferencia sería que aquí sería 0, aquí sería 1, aquí sería B más H2 en lugar de A más H1. Y aquí sería B, ¿ok? Y entonces haciendo las cuentas de una manera análoga, llegamos al mismo resultado. Pero bueno, eso es un ejercicio que yo les dejo al final en la sección de ejercicios. Bueno, tenemos también esta parte que corresponde a la propiedad, a las propiedades de la diferenciabilidad o de las funciones diferenciables. ¿Ok? Bueno, es que ya son las 6:30 y ahorita justo ahora tengo otra clase. Vamos a hacer una cosa, lo dejamos hasta acá y yo voy a tratar de grabar el video y mostrarle la otra parte. Si no, igual lo continuamos en la siguiente clase. Pero la idea de esto es que cuando uno tiene una función diferenciable, esa función también va a ser continua. Y resulta que cada vez que uno tiene una implicación, esa implicación viene acompañada de otra implicación equivalente, ¿sí? Que se llama el contrarrecíproco. Y lo que dice el contrarrecíproco es, en este caso, es que si la función no es continua, entonces tampoco va a ser diferenciable. ¿Okay? Porque según lo que tenemos aquí arriba en este teorema, la diferenciabilidad implica la continuidad. De manera que si una función no es continua, no puede ser diferenciable, porque de ser diferenciable sería continua, contradiciendo el hecho de que no es continua. ¿Okay? Entonces, se tiene esta propiedad también. Y eso es importante porque permite, en muchos casos, mostrar no diferenciabilidad simplemente chequeando la no continuidad. Que si no fuera continua, no hay más nada que hacer. Ni siquiera hay que calcular derivadas parciales ni nada de eso. Simplemente no hay diferenciabilidad porque tendríamos en caso de que hubiera diferenciabilidad, tendríamos continuidad también. Y ese no es el caso. En todos los casos, me preguntan acá, en todos los casos se debe cumplir el teorema. Sí, se cumple el teorema siempre. Si hay diferenciabilidad, siempre va a haber continuidad. Lo que no se cumple es que si hay continuidad, entonces va a haber diferenciabilidad. ¿Okay? O sea, la continuidad no implica la diferenciabilidad. Creo que eso lo digo por acá
Creo que no lo coloqué. No lo coloqué en las observaciones tampoco. Tengo que colocar. No lo coloqué. Pero la idea es que este teorema siempre se cumple, diferenciable siempre implica continuo, ¿ok? Pero al revés no es cierto. Y lo que sí es cierto es que no continuo implica no diferenciable siempre, ¿ok? Diferenciable implica continua siempre y no continuo implica no diferenciable siempre, ¿ok? Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Voy a detener la